Bienvenidos, gente de fútbol. Yo soy el coach Baltasar Lozoya, mejor conocido como el coach Balta. Me pueden encontrar en mis redes sociales como @coachbalta24. Y este nuevo proyecto se trata acerca de la lectura de un libro que se llama La Biblia del Entrenador de Fútbol Americano, The Bible of the Coaching, producido por el AFCA, American Football Coaches Association. Es un libro que está escrito en inglés, pero que encontré la forma de traducirlo para poderlo compartir con ustedes. Comenzamos con la introducción. No se puede subestimar el impacto de retribuir al deporte que entrenamos. Todos hemos sido influenciados positivamente por otros entrenadores que se tomaron el tiempo extra para ampliar nuestra propia base de conocimientos. Sí competimos ferozmente entre nosotros cada temporada de fútbol, pero somos colegas en nuestra preocupación compartida por el futuro de nuestro deporte. La Biblia de los entrenadores de fútbol americano es un ejemplo brillante de cómo nuestra comunidad de entrenadores de fútbol responde cuando se le pide que retribuya a la profesión. Ahora bien, admito que tuve más de unas pocas dudas cuando estábamos planificando este ambicioso proyecto editorial 2 años antes de que se publicara. Pero como verá en las páginas siguientes, mis preocupaciones carecían de fundamento. Muchos de nuestros mejores entrenadores aceptaron participar. Además de los 27 entrenadores destacados que contribuyeron con los capítulos, el libro fue posible gracias a los esfuerzos de 6 dedicados coordinadores: Don Nehlen, Harold Tubby Raymond, Bill Curry, Ron Shipper, Dick Tummy y Bill Mallory, quienes supervisaron cada una de las respectivas partes. Estos hombres establecen el estándar en lo que respecta a profesionalismo y servicio y compromiso con nuestro juego. Mientras lees el libro, toma nota que incluso los entrenadores más experimentados y exitosos también eran buenos receptores. Con esto me refiero que se mantuvieron receptivos a las oportunidades de aprendizaje que ofrecían otros entrenadores que aportaban algo al juego. Le animo a que también lo reciba con entusiasmo y espero que encuentre la Biblia del entrenador de fútbol, una valiosa adición a su biblioteca. Grant Tift, director ejecutivo del AFCA. Y ahora, amigos, pasemos al capítulo 1. Parte 1. Profesional, deberes y oportunidades. Don Nehlen. Crecí en Canton, Ohio, que es un verdadero semillero de fútbol americano en la escuela secundaria. A una edad temprana, mi objetivo era ser jugador de fútbol en la escuela secundaria y la universidad, y convertirme en el entrenador de fútbol en una universidad importante. Durante mis 42 años de carrera como entrenador, fui un tipo afortunado. Pude entrenar en todos los niveles, escuela secundaria y universidad, como entrenador asistente y entrenador en jefe. Al principio de mi carrera estaba obsesionado con las X y las O de este gran juego. Cada vez que podía, miraba películas universitarias y profesionales para aprender del juego. Quería saber todo sobre las distintas ofensivas y defensas. Sentí que los entrenadores que más supieran sobre el juego serían los ganadores y los demás serían los perdedores. Pero a medida que maduré como entrenador, me di cuenta que el entrenamiento realizado fuera del campo era tan importante como el entrenamiento realizado dentro del campo. También supe que las pequeñas cosas en el fútbol eran tan importantes como las grandes. Pronto me di cuenta que la disciplina, el acondicionamiento, la actitud, el compromiso, la motivación y la moral eran más importantes para ganar que las X y las O. Este recuerdo me lleva a nuestros primeros 4 capítulos. Un título alternativo para esta sección podría ser Todo lo que siempre quisiste saber sobre el fútbol, excepto las X y las O. Grant Tift, ex gran entrenador de Baylor y actual directivo ejecutivo de la Asociación de Entrenadores de Fútbol Americano, AFCA, escribe sobre la responsabilidad de un entrenador. Se ocupa de todos los deberes y responsabilidades, sin dejar piedra sin remover, mientras se desempeña como presidente del AFCA, y al trabajar con Grant me quedó claro que Grant Tift es el mejor hombre organizado de Estados Unidos. Bo Schmeiler escribe sobre la motivación como solo Bo puede hacerlo. Tuve el privilegio de trabajar para el entrenador Bo durante 3 años. Fue uno de los pocos entrenadores en Estados Unidos que podría decirle a su equipo que se fuera al infierno y esperarían con ansias el viaje. Bo era un maestro haciendo que sus jugadores y entrenadores afeitaran en el punto al inicio del sábado por la tarde. Rick Nielsen, el destacado joven entrenador de los Washington Huskies, y Jack Harbaugh, el veterano entrenador de Western Kentucky, también agregué sus pensamientos y sabiduría al capítulo. Fisher DeBerry,
el muy respetado entrenador de la Academia de la Fuerza Aérea, analiza las cuestiones morales y éticas de los entrenadores enfrentan todos los días. Vivimos en una sociedad litigiosa. En consecuencia, los entrenadores enfrentan más problemas legales que nunca antes. El entrenador de Berry analiza la necesidad de un código de conducta y disciplina para prevenir comportamientos destructivos y antisociales en nuestros programas de fútbol. Jim Tressel, el exitoso entrenador de Youngstown State, que tomó su magia a Columbus para liderar a los Ohio State Buckeyes, analiza su carrera, toma decisiones en el coaching, habla de liderazgo, planificación y servicio a la profesión. Jim Tressel, en mi opinión, es una estrella a punto de brillar en el mundo del coaching. Su capítulo es una lectura obligada para todos los entrenadores. Responsabilidades del entrenador. Capítulo 1. Grand Chief. Las responsabilidades de un entrenador son tan importantes y extensas que fácilmente podrían llenar un libro. Sin embargo, el espacio de este capítulo intentaré resaltar los deberes clave del coaching y transmitir lo imperativo que es que los entrenadores actuales y futuros se dediquen a cumplirlos. Ya sea que haya empleado las responsabilidades desproporcionadamente u omitido algunas de las más importantes, este capítulo refleja mis creencias sobre nuestra profesión y las responsabilidades que asumimos cuando aceptamos el título de entrenador. Formé estas creencias como atleta en la escuela secundaria y la universidad, como entrenador y como director ejecutivo de la organización de entrenadores más grande del mundo. En este último rol, en el esfuerzo por mejorar no solo a mí y a mi equipo técnico, sino también a toda la comunidad de entrenadores de fútbol, donde la importancia de las responsabilidades del entrenador se ha vuelto especialmente evidente. Hace un par de años recibí una llamada telefónica de un joven entrenador que acaba de convertirse en un entrenador en jefe de una institución de la División 1A. Quería que hablara con todo su personal mientras se preparaban para lanzar su nuevo programa de fútbol. Mi agenda me permitió acomodar al entrenador y mi pasión por nuestro juego y nuestra profesión me motivó a aprovechar la oportunidad para hablar con el nuevo personal y posiblemente ayudarlos con los desafíos que debían enfrentar. En el vuelo a la escuela, comencé a tomar notas y puntos que podría mencionar con la esperanza de ayudar al nuevo personal a comenzar con el pie derecho. Sabía que estaban trabajando con un equipo experimentado que había jugado juntos y logrado en un alto nivel el éxito. El nuevo personal tenía una amplia gama de experiencia, desde asistentes graduados que recién pasaban a puestos de tiempo completo, hasta entrenadores que habían estado en una profesión durante muchos años. Se enfrentaron a un gran desafío. Decidí que era importante hacer las siguientes cosas desde el principio. Entrenar positivamente para generar confianza. Mostrar unidad como personal. Convertirnos en parte del campus y de la comunidad. Aprovechar las fortalezas existentes. Hice una pausa por un momento, pensando en otras cosas que el personal debía hacer colectiva e individualmente. Luego escribí, ser responsable para terminar esta lista. Ser responsable y rendir cuentas es la base sobre cualquier líder de cualquier empresa que quiere construir el éxito. Responsabilidades esenciales en todos los entrenadores. Durante años, los miembros de la Asociación Estadounidense de Entrenadores de Fútbol, el AFCA, han escuchado y leído mis firmes creencias sobre las responsabilidades de los entrenadores y miembros de la organización. En 1994, desafié a los entrenadores de fútbol con la responsabilidad del profesionalismo. La vestimenta personal, la conducta y el comportamiento son marcas registradas de un profesional. Entrenar y enseñar es una profesión. La profesión de entrenar es una vocación elevada. Todos los entrenadores tienen un alto perfil en sus comunidades y algunos son prominentes a nivel nacional. El lenguaje y los patrones de habla que utilizan están a la vista de todos. El público escudriña sus vidas personales. El éxito en el campo o la falta de él es lo que realmente determina la longevidad de los entrenadores. Rara vez los administradores y aquellos con autoridad miden a los entrenadores por las vidas tocadas y cambiadas. Aquellos cuyas vidas cambian reconocen la contribución de un entrenador. Por lo tanto, creo que la mayor responsabilidad de un entrenador es hacia los atletas que están bajo su influencia todos los días. Ser un modelo a seguir, maestro, mentor, jefe, amigo y a veces padre es una responsabilidad enorme. Aunque sean imponentes, no dejes que la complejidad o el desafío de las responsabilidades del coaching te desanimen. Entrenador en jefe o asistente, universidad de División 1A o estudiante de primer año de secundaria,
Todos necesitamos conocer nuestras responsabilidades y estar a la altura de ellas. Ser lo mejor que pueda ser. En 1989, varios años antes de que Gordon Wood en Brownwood High School se retirara como entrenador de fútbol americano de secundaria más ganador de este país, asistió a un partido en casa de la Universidad de Baylor. El viernes por la noche, los equipos del entrenador Wood generalmente derrotaban a un oponente contundentemente, y el sábado él conducía hasta un partido de fútbol americano universitario para aprender. En ocasiones podía asistir a 2 partidos un sábado si eran dentro de su zona geográfica. Y si uno se jugaba por la tarde y otro por la noche, a finales de septiembre la Universidad de Baylor jugó un partido nocturno que resultó en la victoria. Después del partido dormí unas cuantas horas y regresé al Baylor Stadium a las 5 a.m. para ver la película de la noche anterior. Como era mi costumbre, antes de ir al estudio de televisión a las 6:30 a.m. para hacer mi programa de televisión. Estaba completamente oscuro cuando abrí la puerta principal y entré al salón exterior. Por el rabillo del ojo, vi a alguien acostado en el sofá de la sala de espera. Cuando mis ojos se acostumbraron a la luz, me di cuenta que era Gordon Wood. Le dije, entrenador, ¿qué diablos está haciendo aquí? Él respondió, espero que no te haya importado. Pasé la noche en tu sofá después del partido. Vi algunas cosas de las que quería hablarte y sabía que miraste la película el domingo por la mañana temprano, así que pasé la noche y te atendí. Realmente no recuerdo que le había llamado la atención de la noche anterior. Esa parte de la historia es irrelevante. El punto importante es que un entrenador en jefe de una de las escuelas secundarias que ya había ganado 9 campeonatos estatales en diferentes escuelas secundarias, ahora en el ocaso de su carrera como entrenador, estaba haciendo un esfuerzo extraordinario para adquirir algún conocimiento que creía que ayudaría a su equipo a lograrlo. Éxito, nunca dejes de mejorar. En una convención del AFCA, apenas unos años antes de que Don Farwood falleciera a los 90 años, yo fui un orador destacado. Mi tema fue la ofensiva de cortas yardas de Baylor. Esa noche, en la recepción del entrenador del año, el entrenador Farwood, uno de los grandes innovadores del fútbol universitario en la Universidad de Missouri, se acercó a mí, sacando una pequeña libreta y comenzó a recitarla casi exactamente. Lo que había dicho en la conferencia. Le dije, Don, ¿estuviste ahí en la conferencia de yardas cortas? Él dijo, oh sí, nunca me pierdo una conferencia. Luego dijo, me gustaría hacerte un par de preguntas sobre lo que haces con el fullback en tu jugada principal. Le dije, Don, no has estado entrenando en casi 20 años. ¿Por qué todavía tomar notas y hacer preguntas? Don se me volvió hacia mí y me miró directamente a los ojos y dijo, entrenador, nunca dejes de aprender. Sea usted mismo, pero esté dispuesto a cambiar. Cuando entré por primera vez en la profesión de entrenador, Bear Bryant era el estándar. Hombres a los que respetaban me dijeron muchas veces, no intentes ser Bear Bryant, solo hay un Bear Bryant, así que sé tú mismo. Francamente no podía haber sido Bear Bryant si hubiera querido. Todas las circunstancias eran diferentes. Pero creía que podía aprender de Bear Bryant y de otros a quienes admiraba y respetaba sin intentar emularlos. El entrenador Bryant tenía una reputación increíble y todavía la tiene. Observé que aunque la personalidad del entrenador no cambió mucho, ajustó su filosofía de juego según las circunstancias y la situación. El entrenador Bryant hizo un cambio filosófico ofensivo cuando él y su personal vieron a Texas para visitar al entrenador Darrell Royal y a su personal sobre la nueva ofensiva llamada Wishbone. Siguieron los campeonatos nacionales porque el oso seguía siendo el oso, pero estaba dispuesto a cambiar. Sea compasivo. Nunca jugué para el entrenador Bryant, ni tuve el privilegio de entrenar para él, pero llegué a conocerlo a través de las convenciones del AFCA, en 2 partidos de fútbol en 1979 y en el 80, y al estar cerca de él un par de veces en el campo de golf. Cuando Baylor perdió ante Alabama en el Cotton Bowl de 1981, nuestra relación se profundizó debido a la verdadera compasión que vi en él hacia mí. En una conferencia de prensa conjunta después del partido, el entrenador Bryant debió haberle resultado obvio que yo estaba deprimido. Después de que ambos respondimos 2 o 3 preguntas, el entrenador Bryant se inclinó hacia mí y me susurró al oído izquierdo con esa voz grave. No te preocupes por esta pérdida, lo importante era llegar hasta aquí. Y recuerda que si alguien te critica por perder un juego de bolos, yo soy el campeón mundial en perder juego de bolos.
Con eso, él sonrió. La pérdida todavía me dolía, pero la compasión del entrenador me hizo sentir mucho mejor. Durante 4 o 5 años seguimos después de este partido. El entrenador Brian me llama a principios de agosto y me pedía que volara a Tuscaloosa el domingo antes del partido inaugural para hablar en una iglesia a la que siempre llevaba a su equipo y a su cuerpo técnico. Cada vez le explicaba al entrenador Brian, simplemente no puedo quitarle tiempo a nuestro equipo y al personal durante nuestros preparativos de pretemporada. Nunca hablé en el nombre del entrenador Brian. Después de que él falleció y dejé Baylor para ir al AFCA, finalmente encontré el tiempo para hacerlo, para hacer el servicio religioso. En mi corazón sentí que lo hice por el entrenador Brian. Ser responsable. Ser responsable de tus acciones y de tus decisiones va con el rol de liderazgo que asume un coach cuando ingresa a la profesión. La mentalidad de responsabilidad requiere que usted tome decisiones con previsión, no de manera espontánea. Debe hacer declaraciones totalmente precisas basándose en la información disponible. Debe enseñar métodos y técnicas válidos para la aplicación y verificar minuciosamente su seguridad. Si está enseñando a abordar o a bloquear, la metodología debe estar claramente dentro de las reglas. Y lo que es más importante, la seguridad debe ser parte del ejercicio de enseñanza. Taclear o bloquear con la corona del casco no solo es ilegal, sino que también pone en peligro al bloqueador o tacleador, así como al jugador golpeado. Un entrenador responsable se asegura de que sus jugadores bloqueen y tacleen adecuadamente. Sé parte de la solución. Al enfrentar los problemas de la vida, los entrenadores siempre deben intentar ser parte de la solución. Por ejemplo, un entrenador tiene una maravillosa oportunidad de ayudar a erradicar el racismo en Estados Unidos. Pocos lugares en Estados Unidos son más diversos que el campo de fútbol. Los atletas de todas las razas y creados se convierten en un equipo, establecen objetivos comunes y juegan con un propósito singular. En el 2000, el AFCA inició un programa de 3 años llamado Juntos Podemos, un tema que celebra la diversidad en el campo de fútbol. Todas las escuelas secundarias, colegios y universidades de Estados Unidos recibieron un cartel que representaba este tema. Contra un hermoso cielo azul, manos que representaban varias razas sostienen una pelota de fútbol en lo alto del aire, lo que representa el éxito en el campo de fútbol logrado al trabajar juntos. El cartel plantea la pregunta, si podemos trabajar juntos en armonía racial en el campo de fútbol, ¿por qué en Estados Unidos no podemos hacer lo mismo en las calles, las empresas, las iglesias y el gobierno? La respuesta es que podemos, pero debemos aprender a hacerlo. Ahí radica una importante responsabilidad del entrenador. Juntos podemos. Sea autodisciplinado. La autodisciplina es parte de casi todos los aspectos del fútbol. ¿Cómo puede un entrenador disciplinar a sus jugadores si no es una persona disciplinada? La autodisciplina tiene que ver con el control de tus emociones y tu proceso de toma de decisiones. Como jugador en la escuela secundaria, falté fuera de juego durante una práctica y mi entrenador desperdició la jugada. El entrenador me preguntó directamente si sabía lo que acababa de hacer. Respondí, está ilegalmente en la zona neutral. ¿Cuánto cuesta?, preguntó. Respondí, 5 yardas. Entonces surgió la pregunta penetrante con la que todavía vivo hoy. En tu imaginación más loca, Grant, ¿crees que el árbitro te va a penalizar con 5 yardas por tu falta de disciplina? ¿Tu mala toma de decisiones? No, entrenador, el árbitro sanciona a todo el equipo, respondí. Ese es el punto, dijo. La falta de autodisciplina afecta no solo al indisciplinado, sino también a los demás. Dentro de la línea de la yarda 10, el costo podría ser un touchdown y la pérdida de un touchdown podría costar el campeonato distrital. Y la pérdida del campeonato distrital niega el juego para el campeonato estatal. Me sentí culpable porque salté fuera de juego en la práctica y le costé a mi escuela un campeonato estatal. No se me pasó por alto el punto. Sé un ejemplo a seguir. A muchas personas que ocupan puestos destacados no les gusta el término modelo a seguir. Algunas personas de alto perfil incluso niegan ser modelos a seguir. Por mucho que lo nieguen, con vehemencia, son modelos a seguir, como lo somos todos. Alguien que nos admira a cada uno de nosotros en este momento, emulando lo que hacemos y lo que decimos.
En otras palabras, ser un modelo a seguir significa que estamos influyendo con nuestro trabajo y acciones en quienes nos admiran. Soy quien soy hoy gracias a la influencia de los demás. Primero mi familia, particularmente mi mamá y mi papá. Ellos influyeron en mí para que aceptara un conjunto de valores y estándares que me han guiado durante toda mi vida y que me han enseñado a mí como a otros. La ética laboral de mi padre todavía tiene una gran influencia en mi vida. Lo vi combinar exitosamente el compromiso con el trabajo y la devoción hacia su familia. En segundo lugar, mis profesores y entrenadores que me enseñaron cómo ganar dentro y fuera del campo de fútbol. Cada entrenador que encontré, desde la secundaria hasta la universidad, influyó en mí y afectó en mi vida de manera especial. Speedy Moffat, mi entrenador de secundaria, me enseñó la importancia del esfuerzo total en todo lo que hago. Mule Kaiser me enseñó la autodisciplina a través de su propia autodisciplina y automotivación. A finales de diciembre del 2000, mientras caminaba por una calle de la ciudad de Nueva York, miré por el escaparate de una tienda y vi una estatua de bronce de 2,5 pies de un niño pequeño, con jeans y tenis. Mientras miraba más de cerca la estatua me di cuenta que el niño pequeño tenía una pelota de fútbol debajo del brazo y un casco debajo del otro. Se me ocurrió que el niño estaba buscando a alguien que le enseñara cómo jugar y cómo vivir la vida. Estaba buscando un entrenador. Encontró uno ese día, cuando entré a la tienda y compré la estatua. En el vuelo de regreso a Waco, me invadió una idea convincente: crear algo para los miles de hombres que han entrenado fútbol y que han influido profundamente en los jóvenes que entrenaron. La idea se convirtió en la Plaza de la Influencia, contigua a la sede nacional del AFCA. Cualquiera que alguna vez haya sido influenciado por un entrenador de fútbol en cualquier nivel puede tener el nombre de ese entrenador grabado permanentemente en una piedra y colocarla en la Plaza de la Influencia. Lo mejor de la influencia positiva es que sigue y sigue. Aunque muchos de los entrenadores que influyeron en mi vida han fallecido, el poder de su influencia ha pasado a través de mí y continuará a través de aquellos a quienes he influido. De esta forma, la influencia continuará. Escribí el poema La influencia de un entrenador, mientras reflexionaba que, al igual que el niño de la estatua, había buscado a alguien para que me enseñara cómo jugar y cómo vivir la vida, y que luego había enseñado a otros. La influencia continúa. Poema La influencia de un entrenador. Soñé un sueño, pero tenía mis dudas. «Puedes hacerlo», dijo. «Te enseñaré cómo». Lo intenté y lo intenté. Dijo que debía hacerlo. Di lo mejor que pude. Él sabía que lo haría. Las lecciones aprendidas en el campo de la lucha han sido invaluables al enfrentar la vida. Cuando se me presentan desafíos, siempre pienso, ¿qué diría él? Sus inspiradoras palabras las escucho incluso ahora. Tú puedes hacerlo, yo te enseñé cómo. Ahora otros sueñan y tienen sus dudas. Yo digo, puedes hacerlo, te enseñaré cómo. La influencia continúa. Comunicar. Los entrenadores más duros que tuve durante mi vida, en la escuela secundaria y la universidad, nunca usaron malas palabras. Un entrenador me miró y me dijo, las malas palabras muestran una falta de vocabulario y una falta de respeto por la persona o las personas con las que estás hablando. Ese día decidí que no me gustaría que alguien usara malas palabras y que, por lo tanto, intentaría desarrollar un vocabulario que fuera lo suficientemente fuerte como para nunca usar malas palabras frente a mis jugadores. Otra nota es que el uso de malas palabras es un hábito. Para algunas personas, los hábitos son muy difíciles de romper. El uso de un lenguaje adecuado y la capacidad de presentar sus ideas tienen gran influencia en el avance de la vida profesional. Un líder debe ser un comunicador y el lenguaje es una herramienta importante que utilizamos para transmitir pensamientos, ideas y pasiones. Sea un animador. Las escrituras de Eclesiastes dicen simplemente que hay un tiempo y un lugar para todo. Por supuesto, ciertamente hay un momento para la crítica constructiva y definitivamente un momento para el aliento. Las frases mantener el control o mantener las riendas firmes ilustran que algunas personas necesitan ser supervisadas más de cerca que otras y algunas necesitan ser controladas periódicamente. Un entrenador puede ofrecer aliento a través de una palabra o palabras, o mediante gestos como levantar el pulgar, asentir afirmativamente con la cabeza o incluso dar un abrazo. Ser irreprochable.
La conducta del entrenador dentro y fuera del campo debe ser ejemplar. El sentido común, el buen juicio y la diligencia consistente debe ser tu guía. Nunca te pongas en una posición comprometedora. Si una acción o gesto pudiera malinterpretarse, no lo hagas. La percepción es una realidad para la mayoría de las personas. Todos en tu comunidad sabrán más sobre tu vida personal de lo que puedas imaginar. Muchos entrenadores potencialmente grandes han perdido la oportunidad de perseguir sus sueños como entrenadores debido a su falta de criterio. Sé honesto. En diciembre del 2001, un incidente sorprendió al mundo de los entrenadores de fútbol y con suerte a otros sectores de la sociedad. George O'Leary, el destacado entrenador de fútbol de la Universidad Tecnológica de Georgia, acababa de ser contratado por la Universidad de Notre Dame. Para un entrenador que había trabajado tan duro durante tantos años, esta oportunidad tenía que ser la emoción de su vida. Aquellos de nosotros que conocimos a George estábamos emocionados por él y esperábamos que le fuera bien. La nación quedó atónita unos días después cuando se publicó en los medios nacionales un artículo procedente de South Bend, Indiana. La primera frase simplemente decía: George O'Leary dimitió como entrenador de fútbol de Notre Dame 5 días después de ser contratado, admitiendo que mintió sobre su formación académica y atlética. El entrenador O'Leary intentó explicar lo sucedido. Hace muchos años, siendo un padre joven y casado, traté de perseguir mi sueño como entrenador de fútbol. Al buscar empleo, preparé un currículum que contenía imprecisiones en cuanto a mi finalización del trabajo del curso para una maestría y también mi nivel de participación en el fútbol de mi alma mater. Estos errores nunca fueron eliminados de mi currículum ni de mi esbozo biográfico en años posteriores. La declaración del entrenador O'Leary concluyó: rezo para que mis experiencias sean simplemente otra lección de entrenamiento para los jóvenes de este país, de que todos somos responsables en nuestras acciones y que no puede haber un doble rasero. Recientemente fui entrevistado por un periodista deportivo que estaba midiendo el efecto negativo de este incidente que había tenido en Notre Dame, los entrenadores asistentes, sus familias, los jugadores y por supuesto el entrenador Larry y su familia. Cuando me pidieron mi opinión, simplemente dije: es una tragedia para todos los involucrados. Como siempre, prefiero mirar al lado positivo. Quizá esto pueda ser una gran lección para todo joven aspirante a entrenador, maestro o empresario, o para cualquiera que desee alcanzar el éxito en su carrera. Un par de días después de este incidente, hablé por teléfono con uno de mis exjugadores que también había formado parte de mi cuerpo técnico. Dijo: pensé en todos esos sermones que solías darnos como jugadores y entrenadores asistentes sobre nuestra honestidad, en la presentación de nuestra universidad, en el trato con la gente, y recuerdo particularmente lo enfático que fuiste acerca de ser honestos con nuestras cuentas de gastos como entrenadores. Recuerdo que dijiste que por muy inocente que sea un acto de deshonestidad, habrá un momento en la vida en el que te arrepentirás de la acción anterior. George O'Leary es un entrenador excepcional y una gran persona, que todos podemos aprender de esta triste experiencia. Responsabilidades específicas de los entrenadores asistentes. Las estadísticas nos dicen que aproximadamente la mitad de todos los entrenadores asistentes aspiran a ser entrenadores en jefe. Sin embargo, el camino para convertirse en entrenador en jefe es resbaladizo. Entrenar como asistente sienta las bases para avanzar hasta la posición donde termina la responsabilidad. El trabajo principal, los entrenadores asistentes tienen muchas responsabilidades específicas. Cuando dominen esas responsabilidades, es posible que se les abra la puerta para convertirse en entrenador en jefe. Hay una gran diferencia entre ser leal y pretender serlo. La lealtad proviene del carácter interno y del compromiso de servir a la institución, al entrenador en jefe y al sistema en la capacidad en la que se le contrata. El asistente debe hacer todo lo posible para contribuir al personal y al equipo y ser parte del proceso de toma de decisiones. Cuando el entrenador en jefe o el personal toman una decisión, incluso si no es la decisión que quería el entrenador asistente, el asistente debe respaldar la decisión al 100%. Aunque ser leal no requiere que uno haga un juramento, todo entrenador asistente debería estar dispuesto a firmar una tarjeta de compromiso mental. Si no puedes ser leal a una institución, un sistema o un entrenador en jefe, deberías buscar tranquilamente un lugar donde puedas exhibir la lealtad requerida.
Un día, mientras era asistente en la universidad, estaba almorzando con un conocido miembro de nuestro personal que había estado ahí durante algún tiempo. Un señor de la comunidad se acercó a nuestra mesa y se dirigió al otro entrenador. «Has estado por aquí un tiempo», dijo. «¿No crees que es hora de tener un nuevo entrenador de fútbol?» El entrenador asistente simplemente miró al aficionado y sonrió. El seguidor se giró y se alejó. Y pensé que la sonrisa era un acto de deslealtad, aunque no confirmó ni negó audiblemente la afirmación. El silencio fue como una afirmación. Aunque la pregunta no iba dirigida a mí, mi silencio me produjo un sentimiento de culpa. Debería haber hablado en defensa de nuestro entrenador porque estaba haciendo un buen trabajo, y el personal lo sabía. Debía haberlo dicho. La lealtad no es un problema cuando tienes marca de 10 ganados, 1 perdido, o ganas el campeonato. La lealtad se convierte en un desafío cuando las cosas no van bien y abunda el negativismo. El segundo entrenador debería de cuidarse de actos de deslealtad. Tengan mentalidad de equipo. Para maximizar su contribución al cuerpo técnico, el entrenador asistente debe desarrollar una mentalidad de equipo. En otras palabras, debería pensar primero en el equipo. Hacer eso no es fácil porque todo entrenador tiende a ser egoísta con respecto al puesto que entrena. ¿Quiere a los mejores jugadores de su lado del balón? Sí, debes luchar por los jugadores que quieres. Pero una vez tomada la decisión, incluso si no conseguiste al jugador que querías, necesitas reenfocarte con una mentalidad de equipo. Un lema que utiliza nuestro personal y nuestros jugadores era: no nos importa quién se lleve el crédito, siempre y cuando se haga el trabajo. Si se respeta ese credo, sienta las bases para el éxito. La siguiente fábula de una publicación mensual llamada Good Stuff ilustra mi punto. Una rana pidió a 2 gansos que la llevaran con ellas al sur. Al principio resistieron, no vieron cómo podían hacerlo. Finalmente la rana sugirió que los 2 gansos sostuvieran un palo en el pico y él los sujetaría con la boca. Así que el improbable trío se fue, volando hacia el sur sobre el campo. Fue todo un espectáculo. La gente miró hacia arriba y expresó gran admiración ante esa demostración de trabajo creativo en equipo. Alguien gritó: «¡Es maravilloso! ¿Quién fue tan inteligente para descubrir una forma tan hermosa de viajar?». La rana abrió la boca y dijo: «Fui yo», mientras caía al suelo. Ser un maestro. En 1994 escribí un libro titulado Coaching in the Classroom. La premisa de ese libro era simple: los mejores entrenadores son profesores y los mejores profesores son entrenadores. A lo largo de los años siempre me ha fascinado la capacidad de los entrenadores y profesores para comunicar su materia a sus estudiantes o atletas. Entonces les pedí a todas las personas que conocí en todos los ámbitos de la vida que describieran al mejor maestro que jamás hayan tenido. Las descripciones eran similares. Un profesor que se preocupaba, conocía la materia, la ampliaba, mantenía un aula disciplinada y enseñaba la automotivación. En mi propia vida descubrí que aquellos a quienes modelé en mi enseñanza y entrenamiento tenían rasgos similares. Todos los profesores que admiraba tenían grandes expectativas puestas en mí. Pedir a los estudiantes que desarrollen sus mejores rasgos, establezcan metas altas y aprendan principios básicos para el éxito es responsabilidad de un maestro o entrenador. Un gran maestro planifica, prepara y presenta. Un maestro o entrenador eficaz alienta, elogia y muestra aceptación y aprobación porque al hacerlo genera confianza en uno mismo y estima. Will Rogers dijo una vez: «Para tener éxito debes saber lo que estás haciendo, que te guste lo que estás haciendo y creer en lo que estás haciendo». Ser trabajador. Quienes ingresan a la profesión del coaching deben comprender la cantidad de esfuerzo y trabajo que se necesita para lograr el éxito. Pocos profesionales trabajan más duro que los entrenadores. El tiempo dedicado a los juegos es insignificante en comparación con el tiempo necesario para la preparación y la práctica. Cumplir con la responsabilidad de aconsejar y alentar añade más tiempo. Desde el principio, un entrenador debe priorizar su tiempo y encontrar formas de pasar tiempo con su familia. El entrenador en jefe es responsable de priorizar el tiempo del personal para asegurarse que los miembros del personal logren el equilibrio adecuado de tiempo entre el entrenamiento y la familia. Entonces el entrenador individual es responsable de su propio uso del tiempo. Florece donde se planta. Durante mucho tiempo he creído
que si haces tu trabajo y trabajas lo suficiente, las oportunidades de avance se solucionarán solas. Nunca he solicitado un trabajo, eso es inusual y reconozco que he tenido suerte, pero mi experiencia indica que si haces un trabajo suficientemente bueno en el lugar donde estás, la gente te buscará. A lo largo de los años, he tenido entrenadores en mi personal que pasaban tanto tiempo mirando por encima de la valla para ver si el césped estaba más verde que impidieron sus oportunidades de avance. La segunda parte de mi teoría es que cada trabajo debería ser el trabajo de tu vida. La actitud que debes de tener es simple, trabajar como si este fuera el último trabajo que tendrás. Como entrenador, debes pensar en cada trabajo como si fuera tu trabajo para toda la vida y luego florecer donde estás plantado. Sea ético. El entrenador debe desarrollar un conjunto de ética personal y luego adherirse a ellas. Los entrenadores deben cumplir con las reglas y leyes del país, así como con las reglas que rigen nuestros programas, ya sean interescolares, colegiados o profesionales. La AFCA, fundada hace más de 20 años, decidió tempranamente que la conducta y el comportamiento ético eran una gran responsabilidad de cualquier persona que se llamara a sí mismo entrenador. Amos Alonso Stagg redactó la primera ética en el entrenamiento del fútbol, que la asociación revisó en 1950. A principios de los años 90, el AFCA volvió a actualizar su código de ética para adaptarlo al fútbol moderno. Después de haber sido presidente del comité de ética del AFCA durante 12 años, puedo decirles que el camino hacia el éxito está lleno de entrenadores de fútbol americano fracasados que desarrollan su propia interpretación del código de ética y terminaron marginados de sus objetivos como entrenadores. En su responsabilidad y obligación de ser una persona ética, para los jugadores, a los que enseña, para la institución a la que sirve y para la familia a la que representa. Sí, ser ético cuesta a veces caro. En la década de 1980, en la Conferencia Suroeste, el comportamiento poco ético y la infracción a las reglas de la NCAA eran rampantes. Muchas personas inconscientes resultaron heridas. Muchos entrenadores fueron expulsados de la profesión de entrenador y aquellos que eran éticos e hicieron las cosas según las reglas sufrieron en la columna de victorias y derrotas. Los que sufrieron y fueron las personas éticas, sin embargo, pueden recortar esos tiempos y disfrutar de la paz que viene al saber que hicieron las cosas de la manera correcta, incluso si sus antecedentes no son tan favorables como podrían haber sido. Responsabilidades específicas de los entrenadores en jefe. Un entrenador de fútbol que ha trabajado muy duro para ascender y alcanzar la cima de ser entrenador en jefe asume responsabilidades adicionales. Los miembros del personal admiran al entrenador en jefe como persona a quien emular. El entrenador en jefe tiene la responsabilidad del bienestar de sus jugadores y del cuerpo técnico, y una mayor responsabilidad ante la institución y los exalumnos para ejecutar un programa de fútbol exitoso con integridad. También es responsable de garantizar que el fútbol encuentre un nivel de énfasis adecuado que no se produzca a expensas de las familias de los miembros del personal ni de la suya propia. Un entrenador de éxito me dijo que había sacrificado a su familia por el fútbol. El éxito del coaching es importante, pero no tanto. Establece el estándar. Quizá las responsabilidades más importantes del entrenador en jefe sea establecer el estándar de conducta y el comportamiento. La adherencia del entrenador en jefe a las leyes del país y las reglas de la NCAA y de la institución es un ejemplo para todo el personal. Cuando los estudiantes atletas no siguen las reglas del juego, todos saben quién es el responsable final, el entrenador en jefe. El entrenador en jefe tiene el poder de velar por todos los que están bajo su cargo, obedezcan las reglas y el espíritu de las reglas. Sea un líder. Como un líder, el entrenador de fútbol tiene la responsabilidad de establecer el tono emocional de su personal y de su equipo. Debe ser positivo, justo y decisivo. El entrenador en jefe debe demostrar control de sus emociones y enseñar control emocional a su personal y jugadores. La responsabilidad del entrenador en jefe es representar al equipo y a la institución a través de los medios de comunicación y representar los objetivos de su equipo y cuerpo técnico. Protege a la familia. La familia extensa del entrenador en jefe incluye a su personal, sus familias y sus jugadores. Ser guardián de la familia requiere una evaluación honesta del tiempo que el personal pasa lejos de sus familias.
En Baylor comenzamos las reuniones del personal temprano en la mañana, lo que permitió a los entrenadores regresar a casa después de la práctica nocturna para pasar tiempo de calidad con sus familias. No, alguna vez detecté que este enfoque nos restaba preparación, pero sí noté que creaba un gran ambiente de trabajo para nuestro cuerpo técnico. Otra responsabilidad como guardián del equipo es practicar la buena medicina. Practicar la buena medicina significa asegurarse de que su propio equipo cuente con el mejor personal médico y entrenadores y planes de emergencia. Proporcionar educación sobre cómo abordar y bloquear adecuadamente y cómo reconocer los síntomas relacionados con el calor. Hemos entrenado en una era de fútbol en la que el tamaño y la velocidad de los jugadores exigen que seamos extremadamente inteligentes al trabajar con nuestro personal médico. Juntos debemos diseñar ejercicios que entrenen eficazmente y protejan mejor a nuestros atletas. Proporcionar el equipo más seguro disponible y desarrollar procedimientos de emergencia en caso de accidente reducirá la gravedad de cualquier lesión. Los entrenadores de todos los niveles pueden demostrar las técnicas correctas para abordar y bloquear. Producir una cinta de video de la sesión permitirá al entrenador reproducirla de vez en cuando para recordar a los jugadores las técnicas adecuadas. A nivel nacional, los entrenadores o el personal médico hablan habitualmente con los equipos sobre los síntomas de las lesiones por el calor. Los entrenadores en jefe están asumiendo la responsabilidad de decirles a sus equipos que, aunque los jugadores deben ser fuertes física y mentalmente para jugar, no deben dudar en decírselo a un entrenador o compañero de equipo si no se sienten bien. Si un jugador nota síntomas en un compañero de equipo, debe comunicárselo al entrenador o al equipo médico. Ha amanecido un nuevo día. El entrenador en jefe es responsable de garantizar que su programa practique buena medicina. El título de entrenador no debe tomarse a la ligera. Años después de entrenar a mi último equipo, prefiero que me llamen entrenador que por mi nombre. El título irradia respeto, el respeto que yo tenía por los entrenadores que me entrenaron y que espero el respeto que mis jugadores tengan por mí. En todas las guerras, desde la guerra civil, estas palabras se han escuchado una y otra vez. Dijo mi entrenador: un entrenador con sus palabras y acciones enseña la gracia bajo fuego y cómo superar la adversidad. Si al leer este capítulo dices, wow, el coaching tiene demasiadas responsabilidades, recuerda esto: a quien se le da mucho, se espera mucho. Fin del primer capítulo.